Reciban un fraternal saludo. Hoy vamos a trabajar el proceso de construcción del título en un proyecto de investigación. Básicamente, en los títulos que se trabajan en los proyectos de investigación corresponden a títulos descriptivos. Generalmente se utilizan con el objetivo de tener un contexto claro y preciso cuando se va a nombrar el proceso de la investigación. El modelo que vamos a trabajar el día de hoy es un modelo por preguntas orientadoras. Consiste en responder una serie de preguntas y posteriormente construir el título a partir de las respuestas que se dan a estas preguntas. Por tanto, las respuestas deben ser concretas, claras, concisas, para poder redactar un título que contenga la información pertinente. Entonces, la primera pregunta están enumeradas, son 5 preguntas y corresponden al qué, cómo, cuándo, dónde y con quién. Iniciemos entonces con el qué. Debe responder cuál es el objeto de estudio del trabajo de investigación. El qué es lo que nosotros vamos a investigar, el objeto preciso y concreto de estudio que vamos a investigar. A manera de ejemplo, vamos a ir analizando el qué con el ejemplo para que luego podamos hacer la construcción del título. A manera de ejemplo, entonces, ¿qué se va a investigar? Contaminación microbiológica. El cómo. Se debe responder la forma como se va a abordar el objeto de estudio. Es decir, ¿cómo voy yo a trabajar ese objeto de estudio? En el caso del ejemplo, mediante la determinación de microorganismos patógenos. Por lo general vamos a decir o vamos a enlazar con un mediante. Digamos que es una estrategia para poderlo trabajar. El cuándo, cuando hablamos de fijar el tiempo, vamos a responder en el cuándo, el lapso en el cual se va a analizar el objeto de estudio y sus variables. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos fijar un tiempo de manera precisa y concreta. En el caso de nuestro ejemplo, tendríamos durante el primer semestre del año 2021. En este caso, nosotros tendríamos muy claro que el análisis del objeto de estudio va a estar desde enero hasta el 30 de junio del año 2021. Posteriormente vamos a hablar del dónde. Se debe especificar el lugar donde vamos a hacer el estudio y de nuevo es muy importante que se determine un área o un lugar de manera muy precisa y que sea viable de ser abordado. En este caso es importante fijarse que no puedo hablar de la contaminación en Colombia, porque hacer ese análisis generaría una investigación que para un pequeño grupo de investigación pues sería prácticamente imposible de desarrollar. Entonces, siempre se debe determinar entre más preciso y más concreto, es más sencillo y ejecutable será su investigación. En el caso del ejemplo, hablaríamos en los cultivos de la sabana de Bogotá. ¿Con quién o con qué hace referencia a los elementos que conforman la población de objeto de estudio e investigación? Entonces, no es necesario establecer el número que vamos a analizar porque estamos hablando de una población que vamos a estudiar. Entonces, en este caso, solamente se debe describir esta población. Y a manera de ejemplo serían hortalizas que se consumen crudas. Entonces, vamos a redactar con las respuestas a estas preguntas el título final. En este caso sería el título de nuestra investigación, sería Contaminación microbiológica
mediante la determinación de microorganismos patógenos en las hortalizas que se consumen crudas, cultivadas en la sabana de Bogotá durante el primer semestre del año 2021. Este título va a ser un elemento, una herramienta fundamental para desarrollar los elementos posteriores, porque con estas respuestas vamos a poder utilizarlas. Si las hemos resuelto de una manera asertiva, las vamos a poder utilizar en la formulación del objetivo y la pregunta de investigación, pero obviamente con unas situaciones diferenciales.